Los invitados de hoy nos van a llevar de paseo por un Madrid especial. Nos llevarán hasta lugares marcados por la tragedia, por la brujería, por las logias y, ¿por qué no?, por la mismísima Inquisición. Por desgracia, solo ha podido venir una persona de este pedazo de grupo que organiza visitas de lo más peculiar en la capital de España. El grupo se llama Mad Experiencias y lo forman 4 personas: Rocío Rodríguez, María Gracia Medina, Rolando de Roncés y Espinosa, y con quien hoy vamos a hablar es con Víctor Bernardo. Hola Víctor, bienvenido a Misterioso Universo La Red. Hola, buenos días, ¿qué tal estás, Víctor? Hola, pues bien, aquí estamos, a ver qué vamos a descubrir hoy de Madrid, del Madrid oculto, el Madrid misterioso. Oye, por cierto, qué bonito nombre tienes, ¿eh? Muchas gracias, yo creo que el tuyo también es espectacular, no sé por qué, pero Sí, me gusta el sonido que tiene ese nombre tuyo. lo bueno abunda. Pues bueno, la verdad es que hoy os hemos intentado traer una amplia variedad de historias y de situaciones que creemos que os pueden gustar, que creemos que son algo un poco fuera de lo habitual y de lo normal. Y todas están, obviamente, ya que nuestro equipo somos todos historiadores, enfocadas desde la perspectiva más realista y más objetiva posible. Todo está sacado de crónicas, de información. Tenemos un equipo de investigación muy bueno que está intentando trabajar todos los días por encontrar historias cada vez más interesantes y curiosas. Y creo que la verdad que intentamos hacer lo que podemos, pero no nos sale del todo mal. Y Víctor, ¿de dónde surgió la idea para llevar a cabo este proyecto de organizar visitas por Madrid y no por otra ciudad? Porque recordamos que en España pues tenemos muchísimas poblaciones con un nivel histórico y mágico bastante grande. Pues la verdad es que sí, completamente de acuerdo con esa afirmación. España, si algo tiene de especial, es el amplio abanico de cultura que tiene en todos sus lugares. Pero Madrid, bueno, tiene varias facetas del porqué. Yo, para empezar, soy madrileño de toda la vida, nacido y criado aquí en esta bonita ciudad. Y la verdad es que nuestro equipo somos todos bastante cercanos a la cultura y a la historia de Madrid. Hemos trabajado en bastantes lugares relacionados con ello y siempre vimos que había una carencia en el cual pues todas las empresas o todas las asociaciones que se dedicaban a este tipo de conceptos pues estaban muy limitadas, faltaba mucha información muy interesante que no se contaba y que realmente creíamos que era un reclamo importante y fascinante de la capital de nuestro país. Y de ahí arrancó la idea de un proyecto más innovador, más enfocado a detalles que no se suelen contar en ningún otro lugar, en ninguna otra zona de Madrid, y siempre con el afán de seguir buscando más y más cosas que podamos contar. Muy bien, bueno, pues hoy estamos grabando exactamente en el Día de Reyes. ¿Y a quién no le encantan las Navidades? Esa magia que parece que todo lo cambia, incluso hasta nos hace olvidar esos malos pensamientos. Pues hay un lugar que al menos la Navidad consigue tapar esos sentimientos. Quienes hayan paseado estos días por la Plaza Mayor habrán visto cientos de puestecitos navideños donde venden desde musgo o muérdago hasta artículos de broma inclusive. Pero lo que quizás no sepan, o al menos no se den cuenta, es que están en un lugar donde la Santa Inquisición no tuvo reparo alguno a la hora de realizar cualquier tipo de tortura macabra, diría yo. Víctor, ¿qué tipo de atrocidades se hacen en esa plaza en tiempos de la Inquisición? Pues la verdad es que es una situación curiosa la de la Plaza Mayor. Es un emplazamiento que ha servido para multitud de circunstancias. Es una plaza bastante nueva, ha tenido bastantes historias tristes alrededor suyo desde su origen. La primera plaza es de 1580, de uno de los mayores arquitectos que ha tenido España en la historia, que ha sido Juan Terrera, el constructor del Palacio Real, el constructor oficial del rey Felipe II. Y desde el primer momento siempre ha sido un espacio de amplia reunión. La capacidad de la plaza es de 50.000 personas, que en aquella época, como nos gusta decir a nosotros, es que era la mitad de todo Madrid. Y dentro de esa capacidad tan desbordante, pues lo que se intentó fue pues, hacer todos los espectáculos importantes y públicos que se tenían que hacer en la ciudad. El Tribunal de la Santa Inquisición también participó de él. Es más, hay un cuadro en el Museo del Prado de 1565, si no creo recordar mal, de Francisco de Ricci, que se llama Auto de Fe. Es básicamente la Plaza Mayor de Madrid
tal como se ponía en un auto de fe en aquel momento para que todo el mundo lo viera. Y es interesante también porque cuando tú vas allí a la Plaza Mayor y la ves, no te la puedes imaginar, sobre todo ahora con este ambiente tan prenavideño, tan festivo, siempre llena de gente, siempre con fotos. Y en aquel momento tenías un patíbulo en medio de la plaza, tenías a 50.000 personas rodeándote, venía el rey, venía la familia real, venían todos los plebeyos que había. Siempre se hacía en domingo, siempre se hacía en día festivo o en domingo para que no hubiera ningún comercio abierto ni ninguna taberna, todo se cerraba para que nadie más pudiera ir a nada más que a la Plaza Mayor. Y cuando llegabas allí te encontrabas con un espectáculo bastante dantesco, porque al final te encontrabas con una persona en medio de un bullicio brutal, esperando, como decía Warhol, sus últimos 15 minutos de gloria, cada vez de una manera diferente. En la plaza, además, han sido muy, muy diplomáticos y jerárquicos en la manera de morir. Había 3 formas distintas de morir, una para los nobles y 2 para los plebeyos. A la de los nobles, pues como me gusta decir a mí, le hacían la versión VIP, la versión premium, la de pago. Lo que terminaban haciéndole era poniéndole mirando hacia carnicería, hacia el edificio contrario a donde se ponía el rey de España, y lo que les hacían era cortarles la cabeza. Ahora bien, de guillotina nada. Esto era manual. La guillotina es un invento de la Revolución Francesa. Entonces aquí era con un hacha y un señor. Y creedme que no se parece mucho a lo que sucedía en Hollywood. El hacha no solía estar muy afilada y el verdugo no sería extremadamente fuerte, lamentablemente hablando. Y además recuerdo también que no era muy fino a la hora de apuntar, o sea... Me temo que no. No era gente que se le diera excesivamente bien su oficio, pero como me gusta decir también, una imagen vale más que 1000 palabras, y si es en 4K y salpica, pues ya apaga y vámonos, se te graban los mensajes a fuego, que al final era para lo que la Inquisición y el Estado utilizaban la Plaza Mayor, para educar a la población en cosas que no se tenían que hacer. Llegados a ese punto, pues claro, esta es la buena, esta dices, venga, esta es la que a todo el mundo le gustaría tener. Las otras 2, que son las de los plebeyos, eran bastante más duras. La primera es típica de todo este tipo de movimientos, que es la horca, te ahorcaban. Con la horca, el problema que tienes es que la sintomatología de un ahorcado no es la mejor del mundo. Cuando una persona se la asfixia con una cuerda y con presión, lo que termina pasando es que se pone cianótico, se pone de color azul como los pitufos, y seguramente también las partes blandas de la cara se terminan inflamando bastante. Entonces los ojos, la lengua, los ojos alternos de las cuencas. No queda una perspectiva agradable de la persona que fallece así, pero igual muy educativo por otra parte. Y la última es la 100% española, marca España, que es algo típico en nuestra geografía, y es el garrote vil. El garrote vil es otra máquina fascinante. Y que además se ha utilizado hasta hace bien poquito, hace poquitos años, en época... Nosotros lo gustamos de contar porque es una de esas cosas que a la gente le sorprenden más que ninguna otra cosa. Bueno, el garrote como proceso es bastante terrible, es una silla de madera en la que a la altura del cuello, en el respaldo, pues tiene una argolla metálica que se te encaja a ti en el cuello y ya te quedas quieto para la foto, de ahí no te vas a mover más. Y luego por detrás lo que tienes es un tornillo sin fin en el que la punta es roma, y básicamente lo que hace el verdugo es darle vueltas a ese tornillo hasta que suena crack. Y eso porque se te parte el cuello y muerto estás, o porque se te revienta la nuez contra la argolla y muerto estás también. Pero no era una forma agradable de morir. Pero lo más sorprendente, efectivamente, es hasta cuándo se usa, hasta el 78, 1973, hasta el 73, en el 78 no, que ya con la Constitución se prohibió la pena de muerte. Pero en los últimos tiempos del franquismo, la última persona ajusticiada de forma oficial a garrote es un anarquista catalán que se llama Salvador Puig-Antich, que muere en el año 73 en la cárcel Modelo de Barcelona, y muere así, muere a garrote vil. Y es una manera muy dura de poder morir. Desde luego, era una manera muy ejemplar de decir, no es... o por lo menos intentar indicarte y convencerte de una manera muy ortodoxa, no escojas ese camino, quitarte las ideas. Totalmente. Llega a un punto determinado que te piensas 10 o 12.000 veces el hecho de robar una barra de pan, tontamente. Efectivamente. Bueno, nos vamos a bajar un poquito más hacia abajo, hacia el Paseo de la Castellana, y vamos a ir caminando por este paseo, y casi llegando a la calle Ayala nos podemos encontrar con una pastelería muy conocida en Madrid.
Y no me refiero a la menorquina, esa está en Sol. La pastelería de la que hablo se llama Embassy y allí podremos degustar unas pastas exquisitas y un enorme surtido de té. Pero esta pastelería durante la Guerra Civil Española jugó un gran papel. Víctor, ¿qué guardó tras sus paredes esta conocida pastelería? Pues esta embajada, vamos, esta pastelería, esta cafetería Embassy, durante el tiempo de la Guerra Civil y posteriormente durante el tiempo de la posguerra fue un lugar fascinante. Fascinante porque fue un nido de espionaje brutal de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Es bastante habitual que allí donde estaba situado el Embassy, que era cercano a donde estaba la embajada de Alemania, se reunieran allí bastantes diplomáticos y bastantes espías del bando nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero la propietaria de dicha cafetería era una mujer prodigiosa porque mientras que estaba sirviendo café, té y pastitas a aquellos embajadores alemanes y a aquellos nazis que estaban en España en aquel momento, tenía acogidos y tenía refugiados un montón de personajes que estaban siendo huidos justamente de esa justicia de los alemanes y del movimiento franquista ya de aquellos años. Y fue un lugar que sirvió para traslado y para puerto de arranque de un montón de gente que huyó de Europa hacia Estados Unidos, hacia América, y que funcionó durante toda la Guerra Civil y durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, siendo un enclave estratégico fascinante. También era habitual poder ver relacionarse a embajadores o a espías británicos con estos espías y con estos embajadores alemanes como si fuera cualquier cosa. Y era un lugar en el que la información que se debía de mover en aquellos años debía de ser de la más alta relevancia. Así que la verdad es que un lugar como ningún otro también en Madrid. Podemos encontrar otro lugar en la Gran Vía conocido como el Museo Chicote hoy en día que nada tiene que ver con el cocinero, pero muestra ciertas similitudes con esta pastelería. ¿Quién fue Perico Chicote? Pues Chicote es otro de esos personajes que pasa un poco como aquella propietaria del Embassy, pero desde una perspectiva bastante diferente, mucho más a la española. Veréis, Chicote es en realidad Pedro Chicote, es el fundador del bar Perico Chicote y lo fundó en el año 1931. Anteriormente, Perico Chicote, que era como se le llamaba de forma habitual, era barman del Hotel Ritz, nada más y nada menos. Y llegó un momento determinado que este barman del Hotel Ritz, pues sirviendo sus cócteles, llegó a tal nivel de fama que uno de sus habituales le dijo que por qué no montaba él un local para seguir sirviendo esas copas que él mismo hacía. Y le gustó tanto la idea que decidió hacerlo nada más y nada menos que en la Gran Vía de Madrid, al ladito del edificio Telefónica. Y es uno de esos edificios que también uno de esos locales que también va a estar funcionando durante toda la Guerra Civil, durante todo el periodo de posguerra y de la Segunda Guerra Mundial. Es un local que también ha sido un nido de espionajes, pero en este caso mucho más enfocado a la embajada británica. Aquí se reunían británicos y se reunían espías británicos y se reunían las brigadas internacionales durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española, para tomarse su copa con Chicote y charlar un poco del día a día en el campo de batalla. Es un lugar bastante impresionante porque también se van a reunir allí los corresponsales de la guerra. Los corresponsales de guerra de la Guerra Civil Española aquí en España fueron personajes muy interesantes. Por ejemplo, no estuvo nada más y nada menos que nuestro famosísimo Ernest Hemingway, que participó durante las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, escribió dos de sus novelas más famosas aquí en España, y no solamente eso, sino que llegó incluso a filmar una película para la República que se llamaba La Quinta Columna, hablando un poco de aquellos espías que estaban dentro del bando republicano, pero que participaban a favor del bando franquista. Hemingway además tiene una historia bastante curiosa con un fascista que se encuentra infiltrado justo en el Chicote. Cuando llega un día al Chicote Hemingway, tomándose su típico whisky como hacía todos los días, con un buen vaso de whisky con hielo, se encontraron con que dentro del local se identificó a un fascista que estaba infiltrado como espía en el Chicote, intentando sonsacar información. Y lo que terminó pasando es que le detuvieron y le mandaron a fusilar. Cuando estaba pasando aquella noche en la cárcel aquel espía fascista, Hemingway decidió llamar a la cárcel para preguntar si él sabía quién había delatado a aquel
personaje, si el fascista sabía quién había sido el que le había delatado, ya que el que le había delatado había sido nada más y nada menos que uno de los camareros del Chicote que le había reconocido. Cuando le dijeron que no sabía quién había sido, le dijeron entonces, Hemingway le dice al guardia lo siguiente: dígale entonces que fui yo. No me gustaría que se fuese de este mundo sabiendo que su camarero de toda la vida es quien le ha delatado. Es una historia cuanto menos curiosa, es una historia cuanto menos fascinante y rocambolesca como las que tenía Madrid en aquellos años a punta pala, porque la verdad es que Madrid durante aquellos años fue un lugar bastante loco, con una transición de personajes muy, muy extravagante. Otro de esos grandes personajes que también está allí va a ser uno de los grandes miembros de la KGB soviética, que se llama Mikhail Kolstov. Mikhail Kolstov, en realidad, vino aquí como periodista del periódico Pravda, del periódico de la Unión Soviética, para relatar un poco lo que estaba pasando durante el conflicto de la Guerra Civil, pero de forma encubierta se dedicó a hacer la mayor red de espionaje que tenían los soviéticos aquí en territorio español. Y, entre otras cosas, lamentablemente también se piensa, según algunos historiadores como Paul Preston, un gran hispanista británico de ahora actual, piensan que fue Kolstov quien mandó ejecutar a los 2.000 presos de la cárcel Modelo de Madrid en Paracuellos del Jarama. Aquel hecho que también tuve una gran relevancia con otro comunista aférrimo de aquellos años, jovencísimo por aquellos años, que es Santiago Carrillo, ahora ya fallecido. Desde luego, una época muy dura y muy peligrosa. Tenías que elegir muy bien las amistades que tenías y con quién te juntabas. Totalmente. Para eso Chicote la verdad es que se le dio muy bien, porque durante toda la Guerra Civil fue capaz de mantener abierto el local debido a los contactos que tenía con el mundo franquista ya por aquellos años. Y también de Chicote hay una serie de cosas interesantes que contar, entre otras que coleccionaba botellas. Pero es que llegó a coleccionar nada más y nada menos que una colección de 20.000 botellas que tenía almacenadas en los sótanos del propio local del Perico Chicote. A día de hoy siguen allí. Y tiene una historia curiosa con otro personaje del mundo de la farándula de los años 50 que también estuvo en España, que es nada más y nada menos que la señorita Ava Gardner. Ava Gardner, durante el tiempo que estuvo aquí en España, estuvo viviendo en Madrid, era habitual del Chicote y era conocedora de la colección de botellas que tenía Chicote. Y se cuenta, y estos son netos rumores, pero se cuenta que Ava Gardner llegó a ofrecer a Chicote lo que él quisiera con tal de que le regalase una de sus botellas, y fue Chicote el que le dijo que no. Vaya, si le tenía aprecio a esas botellas. Oye, ¿y esas botellas las podemos encontrar o las podemos ir a ver más bien al Museo Chicote? Creo que sí, ahora mismo ya están en exposición. Cuando falleció Perico Chicote se quedaron dentro del local. El local ha seguido funcionando durante todos estos años exactamente igual. Es un sitio en donde te puedes ir a tomar una copa y que está lleno y repleto de todas las fotos de grandes personajes que han estado por allí. Y me parece que sí, que ahora mismo ya se puede visitar la colección de botellas del Chicote, aunque tengo que decirte que no estoy 100% seguro. Bueno, tendremos que dar una vuelta por allí, a lo mejor para ir a comprobarlo, en una de estas visitas esporádicas que hagamos. Bueno, me estoy acordando ahora también de un caso donde un sastre asesinó a toda su familia y al parecer se lo dijo una voz que solo escuchaba él. Esta desgracia sucedió en la calle Antonio Grillo, que siempre se ha dicho que es en la calle Luna número 16, pero están equivocados por la cercanía de esta misma calle también. Y aparte esta calle es conocida por sus múltiples desgracias. ¿Qué más sucedió en esta calle, Víctor? Pues has ido a mencionar una calle complicada para irse a vivir en Madrid, porque estamos hablando de la calle Antonio Grillo, que es la calle más famosa de Madrid por ser la calle que tiene mayor número de asesinatos registrados por metro cuadrado. Y estamos hablando de una calle que no debe de tener más de 20 números. Es una calle muy cortita del barrio de Malasaña, está justo metido en el barrio de lo que anteriormente era el barrio Maravillas, y hay dos casas en particular a destacar dentro de esta calle Antonio Grillo. Tenemos la calle Antonio Grillo en el número 9. Sucederá una cosa bastante interesante, ya que durante el tiempo de la posguerra, de la Guerra Civil Española, esta casa, el número 9 de Antonio Grillo, fue una clínica de abortos ilegal. No se supo hasta mucho tiempo después, cuando se reformó el local para convertirlo en un bar y empezaron a reformar los sótanos, cuando en medio de la reforma, levantando el suelo, se quedaron
horrorizados con lo que llegaron a ver, ya que lo que se encontraron en los sótanos de aquel número 9 de Antonio Grillo fueron nada más y nada menos que 100 cadáveres de fetos recién sacados de sus madres a lo largo de los años y depositados todos allí de una manera que queda como una especie de cementerio infantil bastante tétrico. Vaya. No sé ni cómo fueron capaces de seguir montando el local posteriormente a ello. Fu. Pero si hay otro número a destacar, es en realidad el número 3 de la calle Antonio Grillo. El número 3 de la calle Antonio Grillo tiene el triste récord de el mayor número de asesinatos en una casa registrados. Es un edificio de viviendas con 3 plantas y en todas las plantas ha sido destacado algún asesinato que otro. A mí me gustaría destacaros 3 de ellos, por no contaros todos porque nos perderíamos entre tanta sangre, pero hay 3 que son realmente impresionantes. Se dan uno de ellos en los años 40, para ser exactos en el año 1945, y los otros 2 en los años 60, uno en el 62 y otro en el 64. En el del año 45, quien morirá aquí será un camisero llamado Felipe de la Braña, con 48 años. En realidad es una historia bastante graciosa el por qué fallece dicho personaje, ya que este simpático camisero vivía en el primero D del número 3 de la calle Antonio Grillo. Y lo que sucedía es que en el segundo, en el piso de arriba, justamente del matrimonio de la Braña, pues lo que sucedía es que vivía una mujer que acababa de enviudar y que era habitual verla cerca de la iglesia de los alemanes, iglesia cercana a esta calle Antonio Grillo, pues un poco para buscar el consuelo de Dios a través del rezo y de la misa. Lo único que sucedía es que, lamentablemente, no solamente esto pasaba, sino que el cura, que era muy fervoroso en su trabajo, no solamente le daba consuelo en la iglesia, sino que también le daba consuelo en su casa. Esto llegó a un punto determinado que hacía que la mujer estuviera bastante más contenta de lo que estaba antes y al final con los gritos no dejaba dormir a ninguno de sus pobres vecinos. Y fue Felipe de la Braña, en el primero derecha, quien un día, harto de todo esto, salió por el balcón y empezó a gritar lo siguiente: ¡qué cura bueno! Y mañana irá a celebrarlo a misa. Claro, ¿qué es lo que sucedió? Después de esta situación tan comprometida, el cura, enfadadísimo con Felipe de la Braña, decidió que esa misma mañana le esperaría en la parte de debajo de las escaleras y con un candelabro le abrió la cabeza y lo mató en el acto allí, en el portal de la misma casa Antonio Grillo número 3. Joder. Esto fue bastante complicado de descubrir, ya que fue gracias a las pesquisas de la policía y a que Felipe había conseguido arrancarle un mechón de pelo a su agresor, cuando por fin consiguieron identificar el problema y terminó aquel cura bueno que gustaba de celebrar en el segundo, en realidad en la cárcel, pues cumpliendo condena por aquel pecado cometido por su persona. Vaya, pues sí, sí. No me, vamos, aunque yo creo que nos regalen el piso, no nos vamos a ir a vivir allí por si acaso. Ya, en realidad es que esta es una de muchas, porque de la que estabas hablando antes, de aquel sastre que mata a sus 5 hijos, es algo que sucede en el tercero derecha, justo la siguiente, en el año 1962. Lo que termina pasando en el 1 de mayo de 1962 es que José María Ruiz, un sastre que vivía en ese edificio con 48 años y una familia con 5 hijos y su esposa, un día, después de llevar bastante tiempo escuchando, como él decía, una serie de voces que en su cabeza le decían cosas no muy halagüeñas, termina llevando a cabo una matanza en su propia casa. Matará a todos sus hijos, matará a su esposa. Tengo que deciros que los hijos estaban entre edades de los 2 a los 14 años, Sí. y lo más macabro de todo ello es que a todos y a cada una de las personas que mata en la casa las mata de una manera distinta. A unos los asfixia, a otros los mata a martillazos, a otros los apuñala y posteriormente de matar a cada uno de ellos los irá sacando por el balcón de la casa para que todo el mundo los vea, mientras que grita: ya estáis contentos, ya he matado a todos. El hombre no terminó saliendo de aquella casa, ya que lo que terminó pasando con él es que cuando terminó de hacer dicha matanza se suicidó y terminó con aquella horrible masacre que sucedió otra vez en el número 3 de la calle Antonio Grillo, en el tercero derecha esta vez. Sí. La verdad es una historia un tanto triste, pero como os digo, lamentablemente también completamente cierta.
Desde luego, la verdad. Por eso digo que aquella zona debe de estar marcada, maldita, no sé, no lo sé, o sea, hay algo que... Una confluencia de energías que no debe de ser la más positiva como para decidir montar tu vida en dicha calle. No sé cómo a día de hoy todavía sigue siendo un edificio habitado y sigue teniendo vecinos. Los vecinos, por supuesto, son todos conocedores de las historias que han sucedido en el domicilio del número 3, pero hay gente valiente en el mundo, hay gente que prefiere enfrentarse al horror de la muerte antes de tiempo y, oye, sarna con gusto, como se dice, no pica, pero mortifica. Desde luego, muy bueno ese. Bueno, pues ahora nos vamos a bajar hacia la mítica estación de tren de Atocha y allí podemos encontrar escondido entre edificios que lo protegen a un museo donde hacen, por cierto, kilométricas colas para poder entrar, dependiendo de quiénes sean esos cuadros que van a exponer. Bueno, pues estoy hablando de, actualmente se llama el Reina Sofía, pero en la época napoleónica este edificio tenía otra función y otro nombre. ¿Cuál era, Víctor? Pues la verdad es que este edificio que ahora es el Reina Sofía, tengo que deciros que no empezó sus andaduras como museo, sino que en realidad el edificio fue construido como un hospital y como uno de los hospitales más modernos de la época. Era el famoso Hospital de San Carlos y este hospital era completamente innovador en muchas de sus cuestiones, entre ellas la arquitectónica. Cuando entramos a día de hoy en el Museo del Reina Sofía nos encontramos con un edificio que está partido en dos cuadrados, con dos patios exteriores muy bellos, normalmente con exposiciones de esculturas al aire libre, que merece la pena acercarse y echar un vistazo. Pero esto era algo muy extraño en un hospital y muy innovador, porque en realidad esos patios lo que eran patios de ventilación. Se buscaba la mayor salubridad posible en las habitaciones, ya es que anteriormente a eso los hospitales normalmente eran lugares muy cerrados, lugares muy oscuros, lugares en donde no había ventilación prácticamente y que normalmente si entrabas con un brazo roto podías salir perfectamente con una buena enfermedad que no te habías traído de casa. Así que fue un hospital que realmente lo cambió todo en las cuestiones médicas de aquella época. Y durante la Guerra de la Independencia, el hospital también fue utilizado por los franceses de forma habitual. Incluso también se utilizó como caballerizas y como depósito de armas en ciertos momentos de esta Guerra de la Independencia. Fue un edificio muy maltratado. Lamentablemente, los franceses, cuando vinieron para acá durante la Guerra de la Independencia, aunque de primeras intentaron hacer unas reformas un tanto novedosas, cuando la guerra se puso virulenta, no tuvieron ningún tipo de piedad con ninguna de las situaciones o ninguno de los edificios que podían albergar algo de valor en nuestra capital. Otra de esas cosas terribles que hacen, por ejemplo, no muy lejos del Reina Sofía, es en el Parque del Retiro. En el Parque del Retiro se asentarán los franceses con un polvorín gigantesco en donde estaba la antigua casa de porcelana y masacrarán absolutamente todos los árboles centenarios que tenía el parque, simple y llanamente para avituallamiento de madera que necesitaban ellos para sus pertrechos. El único árbol que no se salva, además, que se salva es un aguahuete, es un árbol mexicano que hay todavía en el Parque del Retiro, que tiene nada más y nada menos que 400 años. Es el árbol más antiguo de Madrid, de 1643, y es un árbol que tiene 25 metros de ancho, de largo y casi 6 metros de diámetro. Es un árbol espectacular y que os recomiendo que busquéis si os acercáis también por el Parque del Retiro, porque es un árbol especial. Desde luego, además, has comentado la fábrica de porcelana del Retiro, que hoy en día podemos observar los únicos restos que quedan, que es una pequeña noria, además de tracción animal. Y Sí, una noria que se llamaba noria de sangre, debido justamente a eso, que se utilizaba a animales para moverla en vez de la fuerza hidráulica del agua. desde luego. También había ahí una casa de fieras y ahí pasó a la historia un elefante muy conocido en Madrid. Pues es curioso, pero sí, aunque a la gente le sorprenda a veces, el Parque del Retiro fue nuestro primer zoológico. Fue la Casa de Fieras lo que se fundó en el Parque del Retiro, muy cercano a la parada de metro de Ibiza, por si alguno se acerca, en la calle Menéndez Pelayo. Y esa Casa de Fieras albergó un personaje singular, un elefante que tuvo una vida cuanto menos azarosa. Se trata del elefante Pizarro.
aunque tengo que deciros que el nombre está bastante mal elegido, ya que no era un elefante macho, sino que era un elefante hembra. Pero Pizarro pasó a la fama y a la historia de nuestra bella ciudad por un motivo un tanto triste, si lo vemos seguramente desde la perspectiva de nuestros ojos actuales, ya que Pizarro fue un elefante traído por un comerciante americano y que lo trajo en particular para realizar un espectáculo bastante grotesco en la plaza de toros que estaba justito al lado del Parque del Retiro, porque allí había una plaza de toros justo donde está ahora el empiece de la calle Velázquez. Ese espectáculo que Pizarro realizaba en la plaza de toros era un enfrentamiento entre Pizarro y nada más y nada menos que un toro bravo. Claro, la historia fue bastante espectacular porque Pizarro no solamente luchó una vez, sino que luchó muchísimas veces. Fue un elefante que se enfrentó con una buena manada de toros y llegó un momento determinado que el espectáculo desembocó a algo muy loco, que fue enfrentar a Pizarro en un día especial, en el día de San Isidro, fiesta de nuestro patrón aquí en Madrid, Y muy conocida. contra nada más y nada menos que 5 toros bravos. Y aún así, la elefanta Pizarro, consiguió vencer a los cinco toros. Se tiró durante unos cuantos años siguiendo con esta trayectoria profesional farandulística, hasta que un día en uno de los combates perdió uno de los colmillos. Uno de sus colmillos partió. Y después de aquella chanza en la que, aun a pesar de haber roto el colmillo, también derrota otra vez al toro, el rey Alfonso XII, que es quien está presente en aquella corrida y ve aquel espectáculo, decide otorgarle una clemencia, y dicha clemencia será nada más y nada menos que mantenerle con vida, pero en el retiro, y formará parte de aquel elenco de animales que estaba en la Casa de Fieras, aunque tristemente atado en un mástil con una cadena que le permitía poco movimiento mientras que los madrileños le observaban estupefactos. Eso no fue el final de la historia de Pizarro. Pizarro terminó sus días en el retiro, pero antes de fallecer en extrema longevidad para un elefante, ya que falleció con 58 años, cuando la media de un elefante suele estar entre los 40 y los 50 en cautiverio, pues Pizarro, uno de los días que estaba allí atado y maniatado, pues consiguió zafarse de sus cadenas y salió como loco del Parque del Retiro, nada más y nada menos que hacia la zona de Atocha. Llegando a Atocha, se encontró con una tahona en la que estaban haciendo pan en aquel momento, y Pizarro, que no debía de ser un animal muy bien alimentado, no hizo mejor idea que lanzarse como un loco a por aquel pan y devorar todas las hogazas que encontró en su alcance. Se lo encontraron allí los cuidadores cuando lo fueron a buscar todavía comiendo pan y lo volvieron a llevar al retiro para volver a encerrarle otra vez como estaba. Esta vez ya sí que sí, hasta el final de sus días. Pero aunque el final de la historia nos pueda parecer un poco triste, ya que la forma de vida de Pizarro no fue la mejor del mundo, los madrileños tuvieron un gesto bonito con ella, mejor dicho, y lo que hicieron fue que el cadáver de Pizarro fue enterrado nada más y nada menos que en el Parque del Retiro. Lo único que sucede es que a día de hoy no se sabe dónde está enterrado la elefanta Pizarro, y es una de esas cosas mágicas que tiene el Retiro que sorprenderán en algún momento cuando los arqueólogos de dentro de 50 o de 100 años empiecen a escarbar por allí y se encuentren nada más y nada menos que el esqueleto de un elefante con un colmillo partido en medio del Parque del Retiro de Madrid. Una historia muy bonita, la verdad. A ver si algún día encuentran esos restos que con la tecnología de hoy en día a lo mejor es fácil, ¿sabes?, de encontrar. También escuché en su momento que Madrid tuvo una propuesta para que se creara un puerto marítimo, de que llegaran desde el mar barcos mediante afluentes, mediante ríos, hasta lo que es la capital, hasta el centro. ¿Qué hay de cierto en esta historia? Pues la verdad es que es una de esas historias locas de reyes, en particular de Austrias, aunque también tengo que decir que es una propuesta que llevaron también a cabo los Borbones en el siglo XVIII. Veréis, cuando Madrid se convierte en la capital de España durante el reinado de Felipe II en 1560, tengo que deciros que Felipe II, uno de sus grandes hitos, fue unificar la península ibérica. Durante el tiempo del reinado de Felipe II y Felipe III y hasta Felipe IV, el reino de Portugal estuvo dentro de lo que era el entramado político del Imperio español, ya que Felipe II también era rey de Portugal.
Esto terminó haciendo que Felipe II, en un afán muy loco, quisiera crear una conexión marítima entre el mar Mediterráneo y el Atlántico con nada más y nada menos que la capital de España en aquel momento, que era Madrid. Esto consistía en una serie de caudales que se querían abrir de forma artificial, aprovechando ya los ríos existentes como el Manzanares y el Tajo, para que de esa manera se conectasen entre sí y pudieran pasar los galeones y las carracas llenas de oro y de plata que venían de América hasta directamente la capital de España. Esto se hizo, o se pensó, mejor dicho, ya que cuando se intentó hacer se vio que, como a España le pasa de forma habitual, no teníamos ni un duro. Pobrecitos los españoles del siglo XVI, porque Felipe II se le ocurrió la brillante idea de la grande y felicísima Armada, que fue lo que todo el mundo conoce como la Armada Invencible, aunque tengo que deciros que es un mote que le ponen los británicos después del desastre de la grande y felicísima Armada en las costas británicas. Pues Felipe II se arruinó 2 veces, dejó a España en bancarrota 2 veces, los banqueros alemanes y holandeses le tuvieron que cubrir las espaldas y por eso este proyecto de canalización de Madrid hasta el Atlántico no se llevó a cabo. Felipe IV también lo intentó hacer, luego también cuando Portugal dejó de ser parte de la corona española a partir de 1640, tengo que deciros que el cambio fue llevarlo por el Cantábrico. Querían conectar lo que era la zona cántabra con Madrid también, desde una puerta marítima que pudiera hacer que los barcos pudieran directamente desembarcar en la capital. Pero debido a los inmensos costes que hubiera supuesto una hazaña como esta a nivel ingenierístico, pues obviamente se fueron rechazando todos y cada uno de los proyectos. Pero si alguno tiene interés y le apetece buscarlo, que sepáis que la Biblioteca Nacional, entre otras, tiene los proyectos escritos y con los dibujos realizados que se idealizaron en su proyecto. Yo, por ejemplo, tengo por aquí una real cédula del rey Carlos III de 1770, que lo que dice es básicamente que aprueba ese hecho de generar una costa, un puente entre el río Manzanares, Toledo y la zona del mar Mediterráneo. Así que, como veis, es un proyecto que, aunque no se llegó a realizar, estuvo en la cabeza de los monarcas españoles durante muchos, muchos siglos. Ya que has hablado antes de Felipe II, de los Austrias, me viene a la cabeza el príncipe Carlos de Austria, que fue muy conocido en Madrid por sus actos atroces desde bien jovencito hasta bien entrada la madurez. ¿Cuáles eran esos actos? Pues verás, es que los Austrias tienen una manía muy mala de fábrica. Los Austrias vienen de la casa de los Habsburgo, el primer Austria va a ser Carlos I de España y V de Alemania, terminará con Carlos II, al cual se le llamó el hechizado. Y tengo que deciros que de hechizado tenía poco, ya que lo que le sucedía a la familia de los Austrias es que ellos creían en la endogamia y en el incesto familiar. Y esto pues no hacía nada más que empeorar las circunstancias. La familia de los Austrias completa fue una familia muy endogámica, fue una familia que siempre generó sus relaciones personales desde el incesto con primos, con sobrinos, con incluso abuelos y abuelastras. Se me viene a la cabeza la historia de Carlos I con su abuelastra, con la mujer de Fernando el Católico, Germana de Foix, con la cual llegó a tener una relación y hasta llegaron a tener un vástago. Estamos hablando de su abuelastra, nada más y nada menos. Vaya. Pero Felipe II destacó por la descendencia original que tuvo. Veréis, Felipe II, antes de tener como hijo a Felipe III, que fue quien sucedió en la corona al monarca por antonomasia, en realidad tuvo otros tantos vástagos, y el primero de todos ellos fue un personaje que ha quedado retratado en los libros de historia como un personaje bastante atroz. Yo siempre digo que ya me gustaría a mí que Jack el Destripador y el príncipe Carlos se hubieran juntado un día en una taberna. La conversación hubiera sido como para hacer un par de podcasts con ellos, para que no nos vamos a engañar. Sí. Pero lo que le sucedía al príncipe Carlos en realidad es que era hijo de Felipe II y de una prima de Felipe II que no era prima única y exclusivamente prima hermana, sino que era prima hermana 2 veces al mismo tiempo, porque su padre y su madre también eran familia entre sí. La conclusión es que cuando nace el príncipe Carlos es un personaje que genéticamente ya tiene bastantes papeletas, mientras que todos nosotros tenemos 8 abuelos, en general,
8 abuelos en general, el príncipe Carlos tenía solamente 4. No porque el resto se le hubiera muerto, sino porque genéticamente solamente le correspondía tener 4 abuelos. Los abuelos los tenía por duplicado los 2. Entonces, eso genéticamente hablando le generó problemas como hemofilia, que era la enfermedad de que si te cortas, pues no coagulas, no paras de sangrar. Y luego también, cuando era muy pequeño, su madre fallece en el parto y a él le dan unas fiebres muy altas que le generarán una deformación en la cadera. Eso sumado al aspecto físico de una Austria en general, que tienen un mentón muy, muy echado para adelante, tienen mucha barbilla y debido también a las costumbres sociales por las cuales las familias nobles y los reyes no eran personas que debieran de tomar el sol porque la tez blanca implicaba una cierta categoría, pues hacían del príncipe Carlos un personaje enfermizo físicamente hablando ya de per se. Pero psicológicamente hablando era todavía peor, ya que desde muy pequeñito desarrolla unos rasgos muy característicos de la psicopatía. Es un psicópata de manual, una persona con un nivel de inteligencia espectacular, pero que a su vez tiene unos rasgos de empatía prácticamente nulos. Cuando se habló de que es una persona muy inteligente, es que es uno de los mayores mecenas de principios del siglo XVI. Va a patrocinar y va a subvencionar a grandes científicos y artistas de la época con el dinero de la Casa Real de España, pero desde muy pequeñito empieza a hacer cosas bastante difíciles de asumir. Se cuenta la historia que con 8 años le gustaba de cocinar conejo, pero tirándolo a la cazuela vivo para ver cómo se despellejaba vivo. Con 10 años se contó que un día, de trastada, como cualquier niño de 10 años, no se le ocurrió mejor idea que bajarse a las caballerizas reales y sacarle los ojos a todos los caballos de las caballerizas. Estamos hablando de un niño de 10 años. Ya con 14, con la entrada a la pubertad, pues empieza a hacer bastantes disturbios dentro del palacio con las doncellas, con las cuales le gusta masacrar y sodomizar de forma sistemática. Se cuenta que con 14 años coge a una sirvienta del palacio y simplemente por el placer de verla sufrir, la mata a palos. Joba. Vaya. Pero es ahí donde realmente se pone la historia muy interesante, porque con 16 años está un día jugando a los médicos, como se suele decir, con una de las doncellas, y aprovechando un despiste del príncipe, la doncella escapa corriendo y el príncipe Carlos sale corriendo detrás, pero debido a su forma física, el hombre tropieza consigo mismo y cae rodando escaleras abajo del Palacio Real, abriéndose la cabeza y generándole un derrame cerebral que le deja en coma. En este momento, cuando eso sucede, el rey Felipe II, su padre, obviamente dice, mi hijo es mío y le tengo que cuidar, y buscará un médico por toda Europa y al final encontrará un médico italiano que se llama Vesalio, que es uno de los grandes médicos del siglo XVI, pero que además es famoso por parte también de una parte de la historia de la que ya hemos hecho mención al principio, de la Inquisición española, ya que Vesalio estaba considerado nada más y nada menos que nigromante. No es un nigromante al uso de un mago, sino que lo que se consideraba nigromante en aquella época era aquella persona que se dedicaba a hacer autopsias de personas de forma fraudulenta, de forma ilegal, ya que era ilegal poder profanar un cadáver una vez muerto. Esto le daba muchos conocimientos de medicina, pero al final, si la Inquisición le pillaba, le tiraba la hoguera de cabeza y sin preguntar. Desde luego. Ya hemos hablado antes que no se andaban con tonterías esta gente, o sea que... La verdad es que sí. La cosa es que Vesalio viene para España y Felipe II le lleva hacia Carlos II y hacia el príncipe Carlos y efectivamente le da diagnóstico y le da tratamiento. Le dice que tiene una inflamación cerebral y lo que tiene que realizarle es una trepanación. Una trepanación es un complejo proceso quirúrgico que se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales realmente. Se han encontrado rastros de trepanación incluso en el Neolítico a través de fricción de piedras. Y básicamente lo que consiste es en abrir un agujero en la cabeza a alguien. En aquella época del siglo XVI lo que se hacía era con un instrumento cilíndrico y metálico parecido a un sacacorazones de las piñas que toda familia en Navidad tiene en su casa y que básicamente a base de presión y de torsión se cogía y se hacía un agujero en la cabeza como del tamaño de un doblón. Con Carlos se hizo esto, se limpió la hemorragia. Tengo que deciros que la hemorragia se limpió con un trapo de mala muerte y rasgando en el cerebro un tanto, cosa que no es muy recomendable si quieres mantener los conocimientos que tienes hasta ese momento en tu cabeza.
Y posteriormente la forma de cerrar un agujero así es a través de un doblón de plata o de oro que se lima in situ y se coloca de la manera más herméticamente posible en el cráneo de una persona. De manera que era un procedimiento muy arriesgado y que Vesalio realiza al príncipe Carlos con tremendo éxito. Le salva la vida y lo consigue despertar. Pero el problema es que después de haberle hurgado el cerebro como se lo han hurgado, si Carlos ya era un personaje complicado de per se, ahora apaga y vámonos. ¿Y qué hizo después? ¿Qué lió todavía algo más gordo, más atroz que de lo que ha liado hasta la fecha? Pues la verdad es que aquí es cuando ya llega a su cenit personal, por lo menos yo creo que es su cenit personal. Me gustaría recalcar que esto es a través de las crónicas oficiales de Felipe II, es decir, esto lo ha hecho un cronista pagado por el rey y que por lo tanto lo que hace es hablar lo mejor posible de la Casa Real. O sea que encima es la versión light. Claro, eso es la versión para todos los públicos, como se puede decir. Pero la cosa es que cuando Carlos consigue ya mantenerse otra vez, ya es un hombre hecho y derecho dentro de lo que cabe en su persona, pues con 20 años lo que cuentan las crónicas es que era asiduo de ir a los lupanares de la Latina, a los prostíbulos de la Latina, y allí con las prostitutas llevar a cabo sus mayores perversiones, entre las que destaca las crónicas mismas, de que le gustaba arrancar los pezones a mordiscos a las prostitutas. Vaya. Algo no muy agradable, para que nos vamos a engañar. No creo, no. Madre mía. En fin, la historia de Carlos ya llega prácticamente a su fin, porque lo que sucede es que posteriormente a eso va a ser muy exigente con su padre diciéndole que quiere gobernar. En ese momento ya tiene 23 años y con 23 años el hombre se da cuenta de que no está gobernando nada, que su padre con 15 ya estaba gobernando tropas y comandando tropas y él no le dejaban hacer nada. Aunque claro, que Felipe II, conocido como el prudente, pues obviamente decía, pobrecito mío al que le toque gobernarle este señor, que es que le va a salir peor la factura. Así que hasta los 23 años no hacen nada con él. Y ya a los 23 años, que se pone muy pesado, termina siendo mandado hacia los Países Bajos, a Holanda. Le mandan allí porque quien está allí gobernando como virrey o como gobernador es nada más y nada menos que el duque de Alba, gran amigo del rey Felipe II, y que en última instancia sería él quien cuidase del príncipe Carlos durante su estancia en los Países Bajos. Pero cuando están montando el petate, ya con todo el mundo contento y con todo el mundo encantado de que el príncipe Carlos se vaya, que estaban a punto de hacer fiesta en Madrid, no se le ocurre mejor cosa que hacer la siguiente pifia, que ya fue la última que hizo en su vida. Cuando estaba haciendo el equipaje, viene a la habitación del príncipe Carlos el hermanastro del rey Felipe II, don Juan de Austria, el que había comandado ni más ni menos que las tropas en la batalla de Lepanto de 1571, en donde uno de los grandes protagonistas fue Miguel de Cervantes y Saavedra, el manco de Lepanto, que por cierto no perdió el brazo, simplemente se le quedó inutilizado el brazo derecho, y es por ello por lo que escribe Don Quijote de la Mancha con la siniestra, con la izquierda, con la zurda. Pero la cosa es que cuando Juan de Austria está en la habitación de Carlos, se va directamente al escritorio y allí se encuentra unas cartas escritas en flamenco, en holandés. Y cuando las lee se queda sorprendido por lo que pone. Pero no le da tiempo a decir nada, ya que el príncipe Carlos se le echa encima, intenta atacarle con todas sus fuerzas. Pero Juan de Austria es un hombre formado en 1000 batallas y consigue impedir el ataque. Y es en ese momento cuando su majestad el rey Felipe II aparece en escena y es don Juan de Austria quien le entrega las cartas que el príncipe Carlos había escrito en flamenco. Y que decían que estaban montando, eran unas cartas dirigidas directamente a independentistas holandeses que buscaban la independencia de los Países Bajos por parte del reino español y que lo que decían era de planear un atentado contra el rey Felipe II en el que, a ser posible, fuera el propio príncipe Carlos quien cosiera a puñaladas a su padre como Julio César y Bruto en tiempos inmemoriales. Claro, cuando Felipe II ve aquello dice, oye, pero ¿tú de qué vas? O sea, fatal, no me parece ya ni viaje, ni excursión, ni nada. Entonces lo que hace es encerrarle en una torre y le pide simplemente dos cosas. Una, que le pida disculpas por lo que ha intentado hacerle. Oye, que menos que le pida disculpas a tu padre por haberle intentado matar, o por lo menos planearlo. Y dos, que intente cambiar su carácter y su forma de ser para ser una persona más normal. Y el príncipe Carlos no solamente no accede a estas dos cuestiones, sino que además lo que le increpa al rey Felipe II es que quién se cree que es él
para encerrar al príncipe heredero de la corona española, que cuando vaya a ser rey, que va a ver la que le va a liar. A lo cual, pues el rey, pues obviamente le dice, pero tan aumentan, si yo soy tu padre, punto uno, y el rey de España, punto dos. Y le deja allí encerrado. Y lo que hace el príncipe Carlos, no tiene mejor idea, es ponerse en huelga de hambre. Durante el tiempo de huelga de hambre, no comerá bocado, mientras que su padre no le deje salir, y Felipe II no le dejó salir, por lo tal abocó al fracaso total, muerto matado del príncipe Carlos, con 23 días de huelga de hambre. Y se murió por cabezón, única y exclusivamente. Pero menos mal, porque si no hubiera muerto, este hubiera sido el rey de España después de Felipe II. Bueno, podríamos decir aquí que muerto el perro, se acabó la rabia. Y por suerte. Literalmente. Sí, desde luego. Bueno, Felipe II vivía en el Palacio Real, que está muy cerquita de la Plaza de Oriente, donde se cuenta y se dice que allí enterrados están los restos del pintor Velázquez. No se sabe el lugar exacto, pero eso es lo que dicen. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda? Pues la verdad es que es menos leyenda de lo que realmente parece en un primer momento, porque no solamente sabemos dónde estuvo enterrado el pintor Velázquez, lamentablemente ahora ya no sabemos dónde está, pero sabemos hasta en qué iglesia estuvo enterrado, y es una de esas cosas mágicas que también tiene Madrid gracias a su capacidad de preservar su patrimonio. Veréis, al lado de la Plaza de Oriente, al lado del Palacio Real, hay una plaza que es a día de hoy llamada la Plaza de Ramales. En esa Plaza de Ramales es una plaza nueva, en la que hay una serie de bancos de piedra que tienen una forma un tanto extraña. Y es que cuando te fijas bien en la plaza, dichos bancos, junto con la estructura que tiene montada el suelo, que tiene adoquines de distinta forma y de distinto color, lo que vemos en realidad es la planta de una iglesia. La iglesia que estaba justo situada allí. Una iglesia de las más famosas que tuvo Madrid, la iglesia de San Sebastián, creo que recordar que se llamaba, y que fue una iglesia que estuvo entre el 1190 y el año 1811. Se desapareció en 1811, lamentablemente, debido a otros personajes de los que ya hemos hablado y de quién los gobernaba en aquel momento en España. Volvemos otra vez a los franceses, a la Guerra de la Independencia y, en este caso, a José I Bonaparte. Pepe Botella o Pepe Plazuelas para los amigos. Se le llamaba Pepe Plazuelas por lo que pasó con esta iglesia, ya que lo que hacían los franceses era construir muchísimas plazas como estructuras de limpieza urbanística, un poco como lo que pasa con el Hospital de San Carlos de la actual Reina Sofía. Se hacían espacios grandes con aperturas, con bosque, con naturaleza, en el que lo que se buscaba era salubrificar las calles colindantes. El problema es que, como buenos franceses revolucionarios que eran, los mejores sitios que siempre encontraban para hacer dichas plazas era encima de antiguas iglesias. Y lo que terminó pasando con la iglesia en donde estaba enterrado Lope de Velázquez fue que se derrumbó, se tiró abajo y los restos de Velázquez desaparecieron con el derrumbe. Y de esa manera desaparecieron los restos de uno de los mayores pintores de la historia de nuestro país, porque nunca más se han vuelto a encontrar. A día de hoy lo único que queda allí, aparte de los bancos y de la estructura de la plaza, es una columna en medio de dicha plaza que pone justamente que allí fue enterrado en el año 1660 el pintor Velázquez. Diego de Velázquez, eso es. Muy bien, bueno, pues será un enigma, un eterno enigma que nos quedaremos con las ganas de saber. La verdad. Bueno, pues ahora nos vamos a ir caminando un poquito hacia la zona de la Puerta del Sol y vamos a subir por la calle Arenal. Exactamente vamos a detenernos en el número 8, porque allí tenemos la casita del Ratoncito Pérez. Bueno, pues el origen de esta casita es un tanto peculiar. ¿Cuál es ese origen, Víctor? Pues el Ratoncito Pérez, que es un personaje conocido en el mundo entero por ser aquel personaje tan carismático que todos hemos conocido de niños cuando se nos caían los dientes de leche y nuestros padres nos decían que vendría el Ratoncito Pérez a llevárselos para que de esa manera nos dejara una monedilla o un billetillo o un juguete o algo por el estilo. Es una historia que tampoco tiene tantos años como puede pensar la gente. La historia se remonta al siglo XIX y es un cuento original español de un personaje que sitúa justo la casa, el domicilio de este Ratoncito Pérez,
en el número 8 de esta calle Arenal. Es un cuento que se hace para el hijo de la reina Isabel II y que en realidad es nada más y nada menos que nuestro futuro rey Alfonso XII. Alfonso XII siempre fue un personaje miedoso, tímido, enfermizo, y que le sentaba muy mal el hecho de sufrir algún tipo de dolencia. Y en el momento de su infantilidad, que le empezaron a caer los dientes de leche, pues el niño no se dejaba quitar los dientes porque le daba miedo perderlos y no quedárselos. Y entonces fue la reina madre quien lo que hizo fue pedirle al señor Colomer, que es como se llama el escritor del Ratoncito Pérez, que se inventase un cuento para que de esa manera su querido hijo pues no sufriera tanto la pérdida de sus dientes. Y lo que hizo el señor Colomer fue crear al Ratoncito Pérez, un personaje que a día de hoy está entendido en la cultura popular de muchísimos países. En toda Latinoamérica se conoce el personaje del ratón Pérez o del Ratoncito Pérez, pero poca gente sabe que su origen y su casa y su domicilio original está en el mismísimo centro de la capital de España, de Madrid, en el número 8 de la calle Arenal. Luego, en la calle de las Infantas tenemos una casa muy conocida por sus inquilinos. La casa, o más bien mansión, diría yo, es conocida por la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Quiénes dicen que son sus inquilinos? Pues otra casa, cuanto menos con historia, Víctor. Es un lugar interesantísimo. Es a día de hoy un lugar que se considera una de las casas malditas y encantadas de Madrid, de nuestro queridísimo Madrid. Y la verdad es que tiene historia triste incluso en la actualidad, ya que a día de hoy es la residencia o la sede del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, también se lleva algún ministro que otro un poco por delante antes de tiempo, por lo que han ido pasando en estos años. Pero es una historia de la Casa de las Siete Chimeneas que se remonta otra vez hasta nuestros queridísimos y famosísimos Austrias, y otra vez volvemos a la historia del rey Felipe II. La cosa con Felipe II es que antes de convertirse en el prudente fue un personaje bastante complejo, un personaje bastante a la sombra de su padre. Su padre había sido un gran conquistador, un gran luchador, un gran defensor de la cristiandad. Y Felipe II se tenía en la necesidad de ser una persona cercana a lo que había sido su padre. Eso en su juventud le hizo ser bastante virulento y precipitado en sus formas, y de aquí viene la historia de la Casa de las Siete Chimeneas. Veréis, la Casa de las Siete Chimeneas es un edificio que está en la Plaza del Rey de Madrid, ya en los límites del barrio de Chueca y entrando en el barrio del centro, está al lado del Instituto de Cervantes, pero es una casa que originalmente pertenecía a uno de los empleados, a uno de los siervos del Palacio Real, para ser exactos, a uno de los jefes de caballerizas, que era el padre de nuestra protagonista. La protagonista de nuestra historia se llamará Elena. Elena era la hija de este hombre que trabajaba en las caballerizas del padre y ayudaba de forma habitual al padre en sus labores allí en el Palacio Real. Y un buen día fue Felipe II quien vio a Elena y se enamoró perdida y locamente de ella como todo buen joven. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que Elena no solamente no correspondía al monarca, al futuro monarca, sino que también se terminó casando y se casó con un soldado español que era el capitán Zapata. La cosa es que el matrimonio del capitán Zapata con Elena duró más bien poco, ya que Zapata rápidamente después de haberse casado fue llamado a filas para luchar en los tercios de Flandes, en la zona de Holanda. Y lamentablemente, por las casualidades de la vida, le pusieron en primera fila y por lo tanto fue uno de los primeros en caer en la batalla. Cuando Elena se entera de la noticia, rota de dolor, entra en una fortísima depresión y se queda encerrada en casa sin comer ni beber absolutamente nada, hasta que unos días después su padre se la encuentra muerta en casa. Pero no solamente se la encuentra muerta en casa, piensan de primeras que ha debido de ser por la inanición, pero luego se dan cuenta de que en realidad lo que le pasa a Elena es que está cosida a puñaladas. Y no solamente eso, sino que en el suelo hay unas monedas de oro, con la efigie del monarca, obviamente.
Las pesquisas vienen derivadas de la Inquisición y la Guardia de Corps, que era la guardia del Palacio Real, indagarán sobre el misterio y llegarán a la triste conclusión de que fue el padre de Elena quien mata a su propia hija. El padre de Elena, aun a pesar de las torturas y todo lo que le hacen por parte de la prisión, no confiesa en ningún momento el crimen, dice que él no ha sido, pero eso no implica que termine sus días en la Plaza Mayor, como también hemos comentado antes, colgado por el asesinato de su hija. La cosa es que la historia no acaba ahí, porque sorprendentemente, a las poquitas semanas de haber terminado todo este suceso, un sereno que pasa por la zona en aquel momento, por al lado de la Casa de las Siete Chimeneas, ve que desde una de las chimeneas sale un resplandor fulgurante y justo entre medias de ese resplandor tan lumínico en medio de la noche, ve una figura espectral en forma de mujer que sostiene un candelabro y además señala hacia el este, hacia el oeste, hacia la zona del Palacio Real. Es un hecho que al sereno le sorprende y lo comenta, pero la gente no le cree. Pero la cosa es que va sucediéndose noche tras noche, una y otra vez, la misma situación. Aparece una mujer en la parte de arriba del tejado de la casa, señalando hacia el Palacio Real con una antorcha, con un candelabro, iluminando hacia la zona. No solamente eso, sino que también se empieza a aparecer en la casa la figura del padre de Elena, diciendo que está en el purgatorio por un crimen que no ha cometido y que está sufriendo la osadía de aquellos que tienen más poder. La cosa es que todo se queda así y se queda como una historia de fantasmas más en Madrid, hasta que en los años 60 del siglo pasado, 1960, se hacen reformas en la Casa de las Siete Chimeneas y buscando en los sótanos hacer una reforma importante, excavando, de repente se encuentran con un cadáver de una persona que justo al lado suyo está lleno de monedas de la época justo de Carlos I. Un hecho cuanto menos sorprendente, ya que el número de coincidencias es abrumador y el cadáver de Elena nunca llegó a aparecer una vez que se encontró asesinado. Cuando fueron a buscarlo la segunda vez, ya no estaba allí. Quizás ese espectro, ese espíritu, esa aparición quizás indicaba que el verdadero asesino se encontraba en el Palacio Real. Pues la verdad es que por lo que la gente entendió, sí que parecía que aquello fuera lo que debió de suceder. Lo que cuentan las narrativas más populares de la época es que fue el propio Felipe II quien un día, mientras que Elena lloraba desconsolada la muerte de su marido, fue a visitar a Elena, intentó forzarla y al no poder decidió matarla a puñaladas él mismo y le dejó unas monedas en pago por los servicios que supuestamente le había prestado. Pero no quedó más allá de un rumor hasta que, posteriormente, 400 años después, encontraron el cadáver de una mujer justamente de la misma época y con las mismas monedas. Bueno, pues nada, nos quedaremos con las ganas de saber realmente quién fue, porque bueno, como todo lo taparon en aquella época, así que como no hay nada escrito, por desgracia, nos quedaremos con las ganas. La conjetura es lo único que nos queda. Desde luego, son muchas casualidades, ¿no? Su marido, la persona a la que ella realmente quería, qué casualidad, que fue llamado a tropas y encima en la primera fila, ¿no? Demasiadas casualidades. Demasiadas casualidades, efectivamente. Bueno, pues nos tiraríamos horas y horas hablando de las historias y leyendas que tiene Madrid, pero para eso tienen que acudir a vosotros, que en persona, en el lugar exacto de cada leyenda, se lo vais a contar. Cuéntanos un poco cuál es vuestro trabajo, cómo es, qué tipo de rutas hacéis, a dónde lleváis a la gente. Pues la verdad es que lo que hemos estado hablando en el día de hoy y que efectivamente podríamos estarnos horas y horas haciendo esto, es algo que nosotros hacemos de forma habitual en nuestra querida ciudad. Nosotros tenemos una página web, www.madexperiencias.com, en donde se pueden encontrar todas las experiencias, todas las rutas que nosotros realizamos ahora mismo en Madrid, pero tenemos una variedad enorme, desde las típicas rutas del Madrid de los Austrias y el Madrid de las Letras. También nos encontramos con otras cosas originales y exclusivas de nuestra asociación, como son rutas exclusivas de la Guerra Civil, que ahora mismo nadie realiza en Madrid, por por el barrio de Moncloa y por el Parque del Oeste y por la ciudad universitaria, o también rutas de espionaje por el centro de Madrid,
o incluso rutas de asesinatos y de fantasmas que también tenemos por nuestro querido casco viejo y de las cuales hoy os hemos contado simplemente una pequeña parte de las muchas que alberga esta rica ciudad en historias. Muy bien, y fuera de micro, me recalcaste 3 obras maestras que tienes contigo y que para ti son una fuente muy importante de sabiduría. ¿Cuáles eran esas obras? Pues la verdad es que, como buenos investigadores que somos, intentamos trabajar con la mayor cantidad de bibliografía posible, con la cantidad mayor de documentación posible existente. Y yo, por ejemplo, en nuestras rutas, en nuestras experiencias, los llevamos con nosotros porque creemos que son manuales esenciales y son 3 libros en particular. Uno que es Historia Atlas Ilustrado de la Historia de Madrid, de Pedro López Carcelén. Otro que salió debido a una exposición de la Biblioteca Nacional, que es el Atlas Ilustrado de los carteles de la Guerra Civil Española, en donde podemos encontrarnos toda la propaganda que se hizo a través de todos los bandos de la Guerra Civil durante todo el periodo de la guerra. Y el último, que para mí es un libro extremadamente valioso e importante, es El Martillo de las Brujas, Maleus Maleficarum, que es nada más y nada menos que el manual de la Edad Moderna de cómo encontrar, cómo conocer y cómo exterminar a las brujas, a los brujos, a los hechiceros y a las hechiceras de toda la Edad Moderna, y que fue el manual empleado en toda Europa para identificar a aquellas personas que se consideraban, pues eso, un poco especiales, fuera de lo habitual. ¿Son fáciles de conseguir esos libros? Pues los 2 primeros, un poco más. Es de último del Martillo de las Brujas. Tengo que reconocer que fue una compra compulsiva que hice en su momento en una feria del libro aquí en Madrid, en El Retiro, que ya sabéis que en abril y mayo se suele dar la feria del libro aquí en Madrid. Y lo tenía un librero por allí perdido y cuando lo vi me enamoré y lo compré. Y la verdad es que es un libro que no suelo ver de forma muy habitual. Es una traducción en castellano preciosa y la verdad es que es un manual que a mí en particular me ha servido para poder conocer mucho mejor ese mundo un poco más oscuro de las brujas y de los hechiceros de toda la Edad Media y la Edad Moderna. Muy bien, ¿nos dices cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Pues mira, tenéis varias opciones. La verdad es que nos tenéis a través de nuestro número de teléfono, que es el 695-02-80-67. Te lo repito otra vez para que le quede claro a todo el mundo. 695-02-8067. Y luego tenemos nuestra página web, madexperiencias.com, nuestro Instagram, mad.experiencias, nuestro Facebook, que también es igual, madexperiencias, y nuestro Twitter, que también lo tenéis como madexperiencias, para que siempre estéis al día y siempre podáis ver por dónde estamos yendo, qué estamos haciendo y qué os podéis encontrar mágico de Madrid. Muy bien, no obstante, lo dejaré puesto en la descripción del programa para que quienes nos están escuchando lo tengan bastante más fácil. Pues muchísimas gracias por venir a despertar nuestro interés por la capital de España y como voy muy a menudo por Madrid, como dije antes, prometo haceros una visita y dejaré que me guiéis por esos lugares tan emblemáticos. Y nosotros te estaremos esperando encantados a ti y a todos los que queréis venir de parte de nuestro amigo Víctor. Muchísimas gracias por habernos dejado participar y ha sido un auténtico placer pasar este rato contigo. El placer es mutuo. Muchísimas gracias y que tengáis muchas visitas. Muchas gracias. A ti. Un abrazo.